industria. Este tema lo vamos a presentar un servidor, José Antillón, y mi jefe, Eric Rosales. Muy bien, vamos a comenzar con el tema. Antes de entrar de lleno con la presentación, me gustaría hablarles brevemente acerca de Croma. Croma es una empresa de soporte global. Contamos con oficinas en todo el mundo, desde Asia, Europa, América, México, y tenemos lo que viene siendo soporte técnico en estas oficinas y soporte en el área de ventas. Dentro de nuestras principales líneas de productos tenemos lo que son instrumentos, dentro de los cuales manejamos fuentes programables de corriente alterna y de corriente directa, simuladores de red eléctrica regenerativos, cargas electrónicas programables, fuentes bidireccionales, medidores de potencia, equipos para pruebas de seguridad eléctrica y equipos para mediciones a componentes pasivos. Además de instrumentos, Croma también cuenta con una línea de sistemas automatizados donde desarrollamos una solución a la medida del requerimiento del cliente. Estos sistemas los hemos desarrollado para múltiples áreas de aplicación y para múltiples productos como fuentes de corriente directa, productos de telecomunicaciones, inversores fotovoltaicos, fuentes de poder conmutadas, convertidores de DC-DC, cargadores de vehículos eléctricos, sistemas para carga y descarga de baterías regenerativos y para paquetes de baterías regenerativos. Por último, quiero comentarles acerca de los planes que tenemos a futuro en Croma. Estamos pensando liberar nuevos productos como una nueva línea de equipos de HiPod. También vamos a sacar una nueva línea de cargas electrónicas de corriente directa regenerativas con un rango de 100 a 1800 volts, 5, 10 a 15 kilowatts de potencia, compactas en 3 U's de altura y con capacidad de conectarse en paralelo hasta 10 unidades y alimentación universal. También vamos a sacar cargas electrónicas de corriente alterna regenerativas con un rango de 300 volts RMS. También va a ser una potencia de 5 kilowatts a 15 kilowatts y capacidad de conectarse en paralelo. Y el modelo de 15 kilowatts va a tener capacidad de ser carga monofásica o trifásica. Y por último, tenemos pensado sacar fuentes de corriente directa de 1 U de altura con un rango de voltaje de 0 a 1200 volts en diferentes niveles de potencia, como son 1.5 kilowatts, 3 kilowatts, 4 kilowatts, y en el caso de 3 canales de salida, 1.3 kilowatts por canal. Muy bien, ahora para comenzar con el tema, vamos a empezar por la parte más básica que viene siendo ¿qué es una fuente de poder? Una fuente de poder es un dispositivo electrónico que convierte la corriente alterna en su entrada en corriente directa a la salida. Tenemos diversos dispositivos que cumplen con esta descripción, como podrían ser las fuentes de poder en múltiples dispositivos electrónicos que usamos en el día a día, pero en este caso nosotros nos vamos a enfocar en lo que vienen siendo fuentes programables de poder que nos permiten probar algunos productos bajo prueba. En este caso tenemos en pantalla los dos tipos de fuentes de poder que vamos a cubrir en esta presentación, que vienen siendo fuentes de poder de corriente alterna. Como podemos ver en el caso de esta fuente, a la entrada tenemos corriente alterna de la línea y tenemos a la salida corriente alterna, y por otro lado tenemos fuentes de corriente directa alimentadas con corriente alterna y a la salida nos permiten entregar corriente directa. Estas fuentes se distinguen por ciertos parámetros, como viene siendo su alta exactitud a la salida, las opciones que manejan de control remoto, sus niveles de potencia que manejan y algunas funciones avanzadas que vamos a ver en el transcurso de esta presentación. Muy bien. Cuando hablamos de fuentes de poder programables de corriente alterna, es común que también hablemos de lo que viene siendo variacs dentro de la industria de manufactura. Un variac es un transformador variable que nos permite regular un voltaje en corriente alterna para probar un producto bajo prueba. La diferencia clave que hay que tomar en cuenta es que un variac tiende a ser más económico, pero está limitado en ciertos aspectos, y esto nos puede afectar si esos aspectos son características esenciales para nuestro proceso. Dentro de lo más importante que debemos de tomar en cuenta
para saber si necesitamos en nuestro proceso implementar un variac o una fuente programable de corriente alterna, son algunos puntos como la exactitud del valor del voltaje programado. El variac tiene una buena regulación, pero no va a ser tan buena como una fuente programable. La frecuencia de la salida. Algunos variacs permiten variar un poco la frecuencia, pero una fuente programable tiene rangos más amplios, como vendría siendo desde 15 Hz a 1 kHz, por ejemplo. La capacidad de realizar formas de onda complejas, y en nuestro proceso necesitamos no solo la forma de onda sinusoidal de la línea, sino simular armónicos o caídas de voltaje. Entonces un variac no va a ser la mejor solución para nosotros. O también si necesitamos almacenar los resultados de nuestra prueba en una base de datos como SQL o Access. Por lo general, los variacs, al ser un transformador variable, no cuentan con una interfaz remota para conectarse a una computadora, controlarlos por un programa de prueba y almacenar resultados. Ya entrando de lleno a lo que vienen siendo las fuentes programables de corriente alterna, como les mencionaba anteriormente, pues, se caracterizan porque la salida de estas fuentes va a ser en corriente alterna. Estas fuentes están diseñadas para probar productos bajo prueba simulando el voltaje de línea de acuerdo al procedimiento de prueba que tenga el producto. Aquí en sí el uso principal de estas fuentes es porque en el caso de nuestros productos, digamos un electrodoméstico, el fabricante especifica un rango de voltaje, no sé, 100 a 150 volts. Entonces, con una fuente programable podemos probar en estos rangos de voltaje cómo se comporta nuestro producto para validar que cumple con las especificaciones de manufactura. Si nosotros estamos buscando una fuente programable, hay ciertas características que Chroma, como fabricante y experto en estos equipos, les recomienda tener en cuenta, que vienen siendo un amplio rango de voltaje a la salida, 0 a 300 volts, o en algunos productos como drivers de LED hasta 600 volts. Frecuencia de salida programable. Esto es muy importante, en especial si nosotros fabricamos un producto que va a ser usado en otro país donde se requiere una frecuencia 50 o 60 Hz. En el caso de que sea una fuente trifásica, es importante que la fuente nos dé control del voltaje, frecuencia y ángulo por fase para poder simular condiciones reales en nuestro producto bajo prueba o condiciones de falla. Y también es importante que la fuente cuente con múltiples interfaces de control remoto para tener más flexibilidad a la hora de que queramos automatizarla. Es decir, que tenga varias opciones como GPIB, serial, USB, Ethernet, de acuerdo a nuestra experiencia, nuestras capacidades y nuestro equipo de automatización. Dentro de las aplicaciones para fuentes programables de corriente alterna, tenemos lo que les comentaba en un inicio, simulación de la red eléctrica a la entrada del producto bajo prueba para probar nuestro producto. En este caso, ahí tenemos múltiples opciones de productos que pudiéramos probar con una fuente, como un generador. Otras aplicaciones que hay más complejas viene siendo la simulación de la red eléctrica a la entrada con armónicos montados sobre la onda sinusoidal. Esto vendría siendo como ruido para condiciones reales o de falla en la etapa de diseño. O por ejemplo, podemos ver ahí en el gráfico una forma de onda de voltaje que se requiere para probar fuentes de poder de servidores. Podemos ver que es la forma sinusoidal y después tiene una señal cuadrada montada sobre la sinusoidal, y como podemos ver, pues, en el caso de la fuente del ejemplo, podemos simular esa condición sin ningún problema. Otra aplicación para las fuentes programables de corriente alterna viene siendo la prueba de inversores por medio de la simulación de red eléctrica. Podemos ver en el gráfico cómo está conectado el panel solar a un inversor fotovoltaico, a la fuente y a la red eléctrica. Aquí algo muy importante que debo aclarar es de que no todas las fuentes cuentan con capacidad de simular la red eléctrica. Debemos asegurarnos que la fuente que vamos a usar para esta aplicación esté diseñada para recibir corriente. De lo contrario, vamos a dañar la fuente si no colocamos una resistencia o una carga programable que disipe la potencia del inversor. Otra aplicación para las fuentes programables viene siendo como amplificador de potencia para aplicaciones hardware in the loop, como podemos ver en el gráfico, para simulación de tiempo real. Muy bien.
Pasando ya a lo que son consideraciones que nosotros como fabricante y experto en estos equipos les recomendamos tener en fuentes programables de corriente alterna. Lo primero viene siendo verificar el voltaje de alimentación y la conexión a la entrada al producto, especialmente si es una fuente de corriente alterna trifásica. Tenemos en el gráfico dos ejemplos de cómo conectar la misma fuente delta o estrella, por lo que tenemos que tomar en cuenta el voltaje de alimentación de la fuente, la configuración, cómo se va a conectar y lo que nosotros tenemos en nuestra línea para seleccionar nuestra fuente trifásica. También es importante que verifiquemos la potencia de la salida para validar que cumpla con nuestro requerimiento. En el caso de la fuente del ejemplo, tenemos una fuente trifásica que la máxima potencia son 3 kVA, pero por fase solamente es 1 kVA y abajo nos especifica cuánto es la corriente máxima en modo monofásico y en modo trifásico por fase, por lo que si excedemos estos valores la fuente se va a proteger o podría dañarse. Otra consideración que les recomendamos tener es en el caso de pruebas a motores eléctricos. Es importante que no solamente consideremos la corriente de consumo del motor, sino también tomar en cuenta la corriente de arranque. Como podemos ver en el gráfico, cuando el motor apenas está arrancando, tenemos una corriente de arranque muy superior al valor RMS y esta corriente dura varios semiciclos, por lo que la fuente se va a proteger si esta fuente excede la capacidad que tiene de entregar dentro de la corriente RMS. Muy bien, ahora pasando a lo que son fuentes programables de corriente directa. Dentro de las fuentes de corriente directa tenemos que hay más variedad en cuanto a las fuentes, por lo mismo de que hay más aplicaciones. Como bien saben, la gran mayoría de los productos electrónicos funcionan con corriente directa después de la etapa de conversión, por lo que necesitamos más variedad de fuentes para probar todo tipo de productos. Dentro de las características que es más importante tomar en cuenta cuando seleccionemos una fuente de corriente directa, está la que cuente con una alta velocidad de cambio de voltaje o corriente, conocido como slew rate en inglés. La potencia de la fuente debe ser acorde a nuestro requerimiento, así como el rango de voltaje y corriente para nuestro producto. Que la fuente cuente con la capacidad de programar secuencias en voltaje o en corriente, dependiendo del producto que vayamos a probar. Esto puede ser muy crítico, por ejemplo, en productos automotrices. Que cuente con las debidas protecciones como sobrevoltaje, temperatura y límite de corriente en caso de algún problema para que no se vaya a dañar. Y al igual que en la fuente de corriente alterna, que cuente con múltiples interfaces para control remoto. Aquí para comentarles brevemente la distinción entre fuentes con las que tenemos en pantalla. La fuente del lado izquierdo es nuestra fuente 62000P, es una fuente de intermedia potencia de 600 watts a 5 kilowatts. Luego tenemos la fuente 62000L, que es una fuente de baja potencia, 100 watts. Luego tenemos la fuente 62000B, que es una fuente que puede llegar a muy alta potencia, pero se caracteriza por usarse para aplicaciones de alta corriente hasta 2000 amperes y cuenta con una redundancia que le permite reemplazar un módulo y colocar otro módulo sin que la fuente deje de estar entregando salida para no interrumpir la producción. Y por último tenemos nuestra fuente 62000H de alta potencia. Estas fuentes empiezan desde 2 kilowatts y podemos poner arreglos hasta 100 kilowatts. Luego tenemos lo que vienen siendo, un segundo por favor. Luego tenemos lo que vienen siendo las fuentes de poder bidireccionales. Aquí quise hacer un paréntesis y separarlo de las características porque son muy similares a las fuentes de corriente directa, pero es importante hacer la distinción ya que la característica principal de estas fuentes es de que cuentan con dos cuadrantes de operación, como podemos ver en pantalla. Pueden funcionar tanto en el cuadrante positivo como negativo de corriente, es decir, con una fuente bidireccional tenemos tanto una fuente de corriente directa como una carga de corriente directa. Dentro de las principales características que debemos de tomar en cuenta cuando busquemos un equipo como este, está la funcionalidad, que tenga amplia funcionalidad tanto como fuente como carga de corriente directa, que tenga una alta velocidad de transición entre ambos cuadrantes. En el caso de nuestra fuente bidireccional, tiene un tiempo de transición de menos de 1.5 milisegundos para cambiar de un cuadrante al otro. La capacidad de simular baterías
y la opción de configurarse en serio en paralelo para expandir sus capacidades. Y tenemos como ejemplo cómo se pueden conectar nuestras fuentes en paralelo, colocadas en un gabinete de prueba automatizado para probar un producto de alta potencia. Ahora tenemos aquí lo que viene siendo aplicaciones para las fuentes de corriente directa, empezando por el área automotriz. Como podemos ver, tenemos en pantalla la interfaz gráfica de usuario de nuestra fuente 62000P del lado izquierdo y de nuestra fuente bidireccional 62000D del lado derecho. Estas interfaces de usuario gráficas ya vienen precargadas con estándares automotrices como el ISO 16750-2, GS 95024-2, Volkswagen 80000, LB123 y LB148. Otra área de aplicación que tenemos para estas fuentes programables son prueba a inversores fotovoltaicos. Por ejemplo, tenemos una fuente dedicada con la capacidad de simular paneles fotovoltaicos, que es nuestra serie 62000H-S, y podemos ver en pantalla el software de esta fuente que permite simular condiciones reales y cumple con los estándares N50530 y Sandia. Dentro de otras aplicaciones que tenemos para fuentes de corriente directa está la prueba y simulación de baterías. En el caso del ejemplo que tenemos en pantalla, son nuestros sistemas especializados para probar celdas, módulos y paquetes de baterías con múltiples canales, tanto para prueba de carga como descarga de baterías. Y en el caso de la simulación, tenemos aquí nuestra fuente bidireccional 62000D, que por medio de su interfaz gráfica de usuario permite emular una batería. Podemos especificar parámetros como la capacidad en amperes hora, la resistencia a la entrada, la resistencia interna, perdón, y el estado de carga, el voltaje de carga al 100%, a 0%, y una vez que conectemos un producto, esta fuente al ser bidireccional va a comportarse tanto como carga como descarga, dependiendo de cómo la necesitemos. Y también tenemos como otra aplicación para esta fuente la prueba a un onboard charger bidireccional, que como podemos ver en el gráfico nos ayuda a sustituir tanto una fuente de corriente directa como una carga de corriente directa en un solo equipo. Dentro de las consideraciones que tenemos para fuentes programables de corriente directa, primero que nada está asegurarnos de conectar correctamente los sensados de voltaje para compensar la caída de voltaje en los cables al producto bajo prueba. En algunos modelos se puede compensar hasta 5 volts, así como verificar la potencia a la salida para que la fuente cumpla con nuestro requerimiento de prueba. Por ejemplo, en el caso de la fuente que tenemos ahí en el gráfico, vemos que el modelo de 6 kilowatts tiene un rango de 100 volts hasta 180 amperes, pero no podríamos tener los 100 volts y los 180 amperes porque excedemos la potencia límite de la fuente. Entonces, es muy importante tomar en cuenta cuánto es la potencia que necesitamos, además del voltaje y la corriente de prueba. Otras consideraciones que tenemos para aplicaciones con fuentes de corriente directa es que si nuestra carga es una batería o es una carga inductiva como un motor eléctrico, es importante que conectemos un diodo en serie con la fuente para proteger la fuente de un daño por corriente inducida por el producto bajo prueba. También en el caso de que estemos probando una fuente conmutada, si el cable hacia la fuente es más de 20 centímetros de largo, es importante que tensemos el cable y que conectemos en paralelo un capacitor de más de 100 microfaradios a la entrada de la carga para prevenir oscilaciones durante la prueba. Y ahora para hablar un poco de los modos avanzados que les mencionaba, estos modos las fuentes los tienen preprogramados internamente, no se necesita ningún software externo para poder realizar estas funciones con las fuentes programables. Primero tenemos el modo de lista. En el modo de lista tenemos una forma de onda que es una combinación de una serie de secuencias. Cada secuencia nosotros la vamos armando individualmente y después y por último especificamos de dónde queremos que corra la prueba, si queremos que se repita la secuencia y podemos ver que este modo está disponible tanto para nuestras fuentes de corriente alterna como corriente directa. El siguiente modo que tenemos es el modo de pulso, que permite al usuario programar una fuente una forma de onda especial
que consiste en una serie de pulsos con un valor distinto de voltaje, frecuencia y duración. Y por último tenemos el modo de paso, Step Mode. Este modo nos permite programar un paso de voltaje donde especificamos un voltaje de inicio, un voltaje final, un tiempo de duración y la cantidad de pasos que queremos. Y ya con esto la fuente nos va a ayudar a realizar esta secuencia y al final de la prueba se va a quedar en el voltaje final. Ahora voy a pasar el control a mi jefe Eric Rosales, quien nos va a apoyar con la segunda parte de este seminario. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy bien, gracias, José. Dame un segundo para cambiar aquí el control. Vamos a seguir con la parte de la presentación. Déjame un segundo. Vamos a hablar de lo que son, cómo poder controlar los software, lo que son los instrumentos a través de vía software. Entonces, los instrumentos cuentan con interfaces de comunicación. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Y aceptan comandos, lo que llamamos SCPI o lo que llamamos Standard Communication Protocol para dispositivos para instrumentación. Entonces, estos comandos son básicamente palabras o caracteres ASCII que se mandan a los instrumentos para poder obtener información, ajustar parámetros, ¿verdad? Y estarlos controlando vía remota. Se pueden utilizar cualquier tipo de lenguaje como Python, C++, C Sharp. También con Chroma nosotros hemos desarrollado lo que son drivers de LabVIEW o VIs, librerías que ya cuentan con todos los DLLs necesarios con estas nuevas instrucciones dentro de un ambiente de LabVIEW, de tal manera de que la gente que trabaje con LabVIEW pues pueda integrar fácilmente nuestros instrumentos en sus sistemas, ¿verdad? Contamos con otra parte que llamamos soft panels. Son softwares que básicamente es una interfaz de usuario que hemos desarrollado para poder mostrar todas las capacidades de los instrumentos, en este caso fuentes de corriente alterna y directa, y pues también cuentan con modos avanzados como simulación de baterías o simulación de paneles solares, como ya mostraba José. ¿Sí? Tenemos el último grado de automatización, software de automatización que le llamamos PowerPro, y PowerPro es un ambiente, es una plataforma de automatización el cual te permite generar reportes hechos a medida, programas de pruebas, análisis estadísticos, controlar otros software, otros instrumentos, digo, que no necesariamente son de Chroma. Ahorita más adelante les voy a mostrar cómo aparece esto. Entonces, aquí más bien surgen varias dudas, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si podemos determinar si si se necesita automatización o no? Y básicamente, pues nos podemos hacer las preguntas como si se necesitan almacenar resultados de cada prueba en una base de datos, en algún lugar local o remota. Pues, si se busca minimizar errores del operador, del usuario que esté trabajando en la estación. Especialmente también si se manufacturan productos que son muy similares y cuál tienden a ser similares también en las pruebas, pero no necesariamente, ¿verdad? En sus especificaciones. Entonces, cambiar el setup de uno a otro en veces es difícil en algunas circunstancias, para algunos clientes lo ha sido. Y generar reportes al final, ¿verdad? Que sean automáticos, que no dependan del usuario, que se pueda equivocar, que pueda confundir los reportes y todo esto, ¿no? Entonces, esas serían una de las principales maneras de saber si se necesita algo automatizado y a un proceso, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esas pautas o esas dudas aclaradas un poco, tenemos varias opciones, ¿verdad? Dos de las opciones comúnmente dentro del ambiente de automatización es ya sea utilizar un sistema con un computador, una computadora, o un sistema también incluyendo un PLC. Y un PLC, pues básicamente es un controlador lógico programable. Por ahí la gente que a lo mejor que no conozca esos tipos de controladores que se usan en ambientes industriales, que también tienen ciertas interfaces de comunicación como Ethernet, RS-232, pero también pueden ser utilizados para controlar otros procesos neumáticos, mecánicos que no tanto son
a nivel computadora. Una computadora pues tiene opciones de comunicación, ya sea GPB, USB, Ethernet, RS-2, y puede incluso ser equipada con tarjetas de análogo digital o digital, salidas entradas digitales, ¿verdad? Para poder controlar algunas de esas variables del proceso, incluyendo los instrumentos, pero también tiene ciertas desventajas, ¿verdad? Porque tiene que desarrollarse un software y quizás no cuente con todas las ventajas que tiene un PLC. Y de igual manera, un PLC tiene ciertas limitantes al momento de controlar varios instrumentos por este tipo de puertos, porque convencionalmente nada más tienen uno o dos puertos y no se puede interactuar con más instrumentación, ¿verdad? Pero suelen ser más rápidos. Entonces, y es por la cuestión de mecánica, ¿verdad? Para controles mecánicos, pues obviamente se prefiere PLC. Hay ambientes donde se requieren los dos, ¿verdad? Básicamente el control por software de la computadora que le agrega una interfaz de usuario a la máquina. Además, pues controla, no sé, algún servomecanismo, algún brazo robótico, etcétera, algo más automatizado, guardas de protección. Hay otras opciones que el PLC también puede hacerse a cargo y retroalimentar a la computadora y finalmente al usuario, ¿sí? Entonces, una vez que sabemos si vamos a utilizar un sistema u otro o los dos, ¿verdad? Necesitamos fijarnos en el equipo que estamos observando, ¿verdad? Para ya sea compra o que ya tengamos. En este caso tenemos una opción, un ejemplo con nuestra fuente 61501, que es una fuente de alterna. Esta fuente trae GPIB R232 ya de estándar, ¿verdad? Y Ethernet es opcional. Y también tiene señales digitales. Sí, en ese caso de que se quiera hacer algún control a través del PLC, bueno, es TTL, es a nivel 0.5 volts, ¿verdad? Pero se puede obviamente acoplar a 0.24, por ejemplo, para un PLC. Entonces, hay otras, por abajo tenemos una de las fuentes de corriente directa, también tiene entradas y salidas digitales para ser controlada vía remota. Y las interfaces que vemos por ahí en la parte izquierda, abajo, esas son algunas opciones que tenemos para la fuente, para cualquiera de las dos fuentes en alterna o directa. Entonces, serán dos opciones. Dentro de los grados de automatización, pues básicamente el primero, lo que nosotros consideramos sería, bueno, poner, si se van a utilizar, si se va a, por ejemplo, hacer un setup de varios productos que se van a probar al mismo tiempo con varias fuentes o varias cargas electrónicas también, inclusive aplican cargas, poner todos los instrumentos dentro de un gabinete, ¿verdad? Para mayor organización, control centralizado. Y aún así, pues el operador tendría que hacerse cargo de hacer las conexiones, de manipular los instrumentos manualmente y poner una fixura, una conexión para el producto y ejecutar la prueba, ¿verdad? Entonces sería como que lo mínimo con unos equipos dentro de un sistema, de un rack, nada más, y es todo sin computadora, sin software, sin fixtura de prueba. Nivel 2 le llamamos lo que ya es instrumentos más un software de control que tenga capacidad de manipular estos instrumentos, ¿verdad? Y hacer una secuenciación, capturar datos, hacer recabado de datos y también, ¿por qué no?, base de datos, ¿verdad? Ya sea local o remotamente, ¿verdad? Y obviamente tienes una interfaz de usuario, pues ya teniendo software, pues que tenemos ya monitores, tenemos una computadora, ¿verdad? Y el tercer nivel sería eso más aparte, si el producto es a nivel, no sé, un PCB o no está completamente ensamblado todavía, o inclusive si está ensamblado, podría ocupar un arnés que conecte ese producto hacia al sistema, ¿verdad? Y obviamente el software controlaría todo. Entonces, ahí pues nada más el operador básicamente tiene que conectar el producto y dar un botonazo al start, ¿verdad? Y empezar la prueba. Entonces ahí igual se minimizarían mucho lo que son los errores por el operador, porque se puede hacer también fixturas que puedan identificar qué tipo de producto está conectando
a pesar de que a lo mejor físicamente sean iguales, pero hay manera de identificar, darle una idea a ese producto para esa prueba y, y internamente en el software poder saber si se tiene que probar con un programa u otro. Sí, de ahí básicamente ya haciendo un resumen, pues sería tener equipos interconectados internamente en un rack, ¿sí? A través de ya sea software de control, inclusive como PLC, ¿sí? Una fixtura de prueba y pues también el soporte. Obviamente Chroma nosotros construimos este tipo de sistemas que para bastantes clientes y lo que hacemos es detallamos bien los instrumentos de cualquier sistema de solución que damos y también hacemos, por ejemplo, diseños CAD, diseños 3D, como pueden ver ahí, y también tenemos todo documentado para que nuestros clientes vean, sea más fácil de hacer el mantenimiento, la expansión futura, ¿verdad? Y no nomás se integre, se haga el software y básicamente se queda sin servicio, sin soporte, ¿no? Entonces, Chromat dentro de nuestra plataforma de software tenemos soporte de por vida de nuestros sistemas. Muy bien. Dentro de las opciones de rack, básicamente tenemos, pues se pueden configurar dependiendo de las capacidades o los instrumentos que se necesiten y las capacidades que se necesiten al futuro también. Tenemos equipos que van, sistemas que necesitan un rack de 40 unidades de alto, cada unidad es de 1.75, es más, es por alrededor de unos 2 metros de alto, 35U que es más o menos un 80 y 20U que es media altura. Entonces, todo depende de la cantidad de instrumentos que se necesitan integrar dentro de esos gabinetes. Obviamente, entre cada uno de esos equipos puede haber fuentes, alterna, directa, y ahí ya donde interactúa con otros instrumentos, ¿verdad? Inclusive, como mencionaba, no necesariamente de Chroma, puede ser osciloscopios para otro proceso, no sé, cargas, etcétera. Los diagramas de conexiones, Chroma se encarga pues igual de hacer todos los diagramas y el etiquetado y todo el ajuste dentro del gabinete, ¿verdad? De los cableados. No va a haber ningún cable suelto ni nada de esto. Y se identifica y se hace una lista de partes y una lista de cableados de lo que se entrega de cada uno de los gabinetes. Sí, dentro de la interfaz de software para controlar ya sea fuentes, cargas, etcétera. Tenemos el software que les comentaba ahorita que se llama PowerPro y ese se llama, cuenta con capacidades de manipular otros instrumentos también, como les comentaba. El desarrollo dentro de esta plataforma es a través son comandos de alto nivel y lo cual lo hace muy fácil de programar cualquier secuenciación. Ahorita lo vamos a ver en un videoclip que tengo preparado para ustedes, que con pocos comandos podemos hacer una secuencia muy compleja. ¿Sí? Obviamente también puede generar reportes, como vemos aquí, análisis estadístico para diagnosticar cualquier falla y base a cualquier parámetro de resultados durante, no sé, cierto periodo que se requiera, por base del número de serie, base de alguna temporada, base del número de lote, etcétera. Y tenemos también una galería completa de aplicaciones para drivers de LED, fuentes de poder, inversores fotovoltaicos, vehículos eléctricos. Dentro de nuestra experiencia, todo eso lo hacemos con la experiencia que tenemos ya dentro de estos mercados, que es a través de 30 años de experiencia. Obviamente hay mercados emergentes o nuevos que se están habilitando, como son los de baterías, vehículos eléctricos, sistemas fotovoltaicos, que ya, bueno, eso ya tiene un poco más tiempo, pero vehículos eléctricos es un poquito más reciente. Y nuestra experiencia va a ser pruebas de convertidores, fuentes de poder, pues básicamente es lo que nos está manteniendo y nos ayuda a comprender estas nuevas tecnologías también, ¿verdad? Y obviamente eso lo compartimos con nuestros clientes, dándoles también soporte técnico, ya sea para puros instrumentos o sistemas automatizados, para reparaciones, consultas técnicas, de operación, expansiones, ¿verdad? O reemplazo de equipos también. Entonces, y eso también entra en software, ¿verdad? En software tenemos
tres desarrolladores en Chroma que de hecho están en el departamento de software para hacer ejemplos para clientes que trabajan no nomás que quieren algo hecho completamente, sino también quieren a lo mejor ejemplos en Visual Basic, C Sharp, Python y quieren hacer su propia plataforma. Entonces nosotros les ayudamos a hacer ejemplos para nuestros instrumentos de cómo controlarlos y les ayudamos a que lo puedan integrar dentro de sus sistemas. ¿Sí? Entonces, ya hablando un poquito más dentro de las soluciones como completas, están las áreas de las fixturas. Algunos ejemplos de las fixturas que fabricamos en Chroma para fuentes de poder, para pruebas de drivers de LED u otros, ¿verdad? Chroma diseñamos esa parte también. Y aquí tenemos vamos a hacer, tenemos dos videoclips donde tenemos dos fuentes. Primero va a ser una fuente de corriente directa que es 600 watts, desde 600 watts, 100 volts, 25 amperes. No vamos a ver nada más trabajar en el lado de voltaje, ¿sí? Con el software de PowerPro para que vean que con poquitos comandos podemos hacer una secuencia compleja y tenemos un osciloscopio para que veamos la secuencia. Igual con la fuente de alterna en la 61501 para hacer una secuencia, un disturbio en la alimentación, en la salida de 120, vamos a causar un disturbio con 3 secuencias y van a ver que igual son poquitas, pocas instrucciones para una secuencia que es relativamente compleja. ¿Sí? Entonces, en este primero videoclip pueden ver, tenemos el lado de parte izquierda, tenemos una secuencia de alrededor de unos 15 pasos secuencia, pero realmente son 2 comandos que se le mandan. Todo lo demás son setups como niveles de voltaje, los parámetros que se necesitan para cada comando, ¿verdad? Y del lado derecho tenemos la pantalla del osciloscopio y tenemos la pantalla del instrumento. Entonces, de hecho, la pantalla de instrumentos es un poco lenta comparado a lo que realmente sale el osciloscopio, ¿verdad? Entonces, la prueba no es tan rápida aún así, pero las secuencias que le dimos y los tiempos son relativamente cortos para poderla mostrar en la pantalla. Entonces, conectamos nuestro osciloscopio, vemos una rampa de voltaje inicial, una escalinata de voltaje hacia abajo, de bajada y una de subida con diferentes niveles de voltaje, ¿verdad? Y básicamente así, esa es la secuencia que se puede hacer dentro de PowerPro. Obviamente aquí no tenemos generación de reportes, pero esa forma de onda se puede exportar, vaciar en una base, en un reporte, ¿verdad? Y la discriminación en esta prueba realmente no tuvimos una discriminación sobre ningún nivel de corriente o algo, pero se puede obviamente incorporar. Aquí nada más lo que quisimos mostrarles es qué tan rápido se puede hacer una secuencia relativamente compleja con nuestra interfaz de PowerPro. ¿No? En este otro tenemos la fuente, la 61501, que es una fuente de alterna, donde primeramente tenemos, es muy rápida realmente la secuencia, pero tenemos una senoide inicial y de repente entra 3 cambios que suben de amplitud, pero suben en frecuencia y luego después van de bajada. Si pueden ver primero, hay una repetición. Es como una escalinata de voltaje y luego después hacia abajo y luego después vuelve a ser hacia abajo pero con una frecuencia mayor y después regresa la forma de onda. Obviamente ese tipo, para generar esa forma de onda pues se necesitan varios comandos y se pueden ver, obviamente PowerPro tiene, básicamente es una línea de comando con todos los parámetros que hicimos inicialmente y de hecho al principio tenemos una solicitud de identificación que es un comando asterisco IDN interrogación y nos mandas el nombre, ¿verdad? Entonces esos 2 comandos básicamente nomás para identificar la unidad y los demás sí son para poder, tenemos unos delays que nos permiten ver que los oscopios se quede en esa pantalla un momento y podamos visualizar. También tenemos la imagen de la pantalla de la fuente, ¿verdad? Entonces, básicamente en la pantalla de la fuente no vemos nada más que casi un voltaje estático porque estos son milisegundos, ¿verdad? Es una transición muy rápida y
pero con esto se puede básicamente mostrar qué tipo de disturbios se pueden programar, ¿verdad? Esta es la interfaz de PowerPro, pero igual se puede utilizar cualquier otra plataforma, Python, C Sharp, etcétera, para hacer estas mismas secuencias, ¿verdad? Con las librerías que tenemos en LabVIEW también. Entonces, estas son las dos partes. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Quisiéramos también invitarlos a nuestro próximo webinar, que lo planeamos hacer para a finales de septiembre, por el 28 de septiembre, y se van a tratar de las pruebas para pruebas de estatores o de productos embobinados, especialmente pruebas de impulso, hypod, resistencia. E igual va a ser para opciones automatizadas para generación de reportes, igual nuestra interfaz de usuario PowerPro, y esperemos que les sirva. Entonces vamos a abrir el chat para que si tienen alguna duda, con todo gusto nos la pueden decir. No vamos a abrir los micrófonos, pero va a estar todo en chat, y tenemos a Cristian, José, Josué y un servidor para si tienen alguna duda, con todo gusto lo pueden poner en el chat. Sí, José, ¿me escuchas? Sí, Eric, te escucho. Ah, perfecto. Entonces, bueno. Eh, muy bien. Si tienen alguna dudas o comentarios, con todo gusto, vamos a tener, no sé, 5 o 10 minutos, dependiendo la cantidad de preguntas que se tengan, ¿verdad? ¿Qué tal, Eric? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Oye, Eric, retomando esto de las fuentes de poder, Sí, sabes que ya habíamos platicado sobre un proyecto que tengo donde necesito una fuente de poder capaz de darme una señal rectificada de AC, claro, ya sea que yo la quiera con, digamos, la cresta positiva o la cresta negativa, dependiendo de mi necesidad. claro. Todavía está ese proyecto, todavía está vivo. Básicamente me gustaría que me asesoraras un poquito más de cuál fuente me conviene. Así es. Sí, de hecho, Este, Mira, sí, sí. De hecho, sería la misma que te estamos mostrando. ajá, Ajá, sí y recuerdo, esas sí recuerdo, secuencias. recuerdo Ajá, que sí, una se parece mucho a la que ya me habías platicado, pero ya en el sentido del proyecto, es probable que se lleve a la realidad perfecto. y por allí estaría, si tu modelo nos sirve para nuestras necesidades, eh, podríamos estar hablando de cuatro unidades, Ah, perfecto. Muy bien. Sí, cuatro power supplies. Entonces, y me gustaría si tienes alguien que me dé servicio o atención claro. para estar seguros de que eh, tus modelos nos pueden ayudar. Por supuesto. De hecho, Cristian, creo que tiene algún mensaje contigo, entonces le voy a decir a Cristian que te reenvíe esa información, Ujú. y ya fuera de línea, pues te mande a cotización o lo que necesites para eso. Mm, Ok, Sí, Eric, muchas perfecto. gracias. No, Sí, gracias a ti. perfecto, Eric, gracias. Perfecto. Sí, también esta presentación está siendo grabada, como ya mencionaba Cristian, e igual tenemos toda un playlist en YouTube, en nuestro canal en Chroma. Entonces, si necesitan ver alguno de los webinars después de o antes de este más bien, pueden ir a YouTube, y con gusto ahí lo pueden ver. Y también les queremos invitar a si necesitan una demostración, alguna prueba de producto, y sin ningún compromiso. Tenemos una variedad de equipos, ¿verdad? Localmente para ayudarles, haciéndoles una demostración de nuestros instrumentos, y igual platicar, como ya nos comentaba
Fernando aquí sobre su aplicación y ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero pues podemos visitarlos, podemos hacer un webinar, depende de lo que es ahorita con lo de la pandemia, ¿va? Es un poco difícil, pero hemos tratado de comunicarnos con ustedes de alguna u otra manera. Entonces, veo que hay una pregunta. Buen día a todos. Las fuentes de DC programables pueden a la vez de suministrar voltaje, medir el consumo de la carga en tiempo real. Ajá, la aplicación es para suministrar 7, 13.75, 18 volts y estas pruebas se requiere tomar una lectura de corriente en cada una de las pruebas. Sí, sí, de hecho el mismo instrumento tiene, como no sé si viste la pantalla en el video, si puedo regresar quizás al video en esta parte. Aquí en este video. Esta es la pantalla del instrumento. Si la secuencia es muy rápida, obviamente tiene cierto tiempo de barrido, ¿verdad? Pero sí puedes verla en pantalla. Obviamente si quieres verla mejor, como usamos nosotros ver la escalinata, usamos el osciloscopio, ¿verdad? Porque ahí pues ya tú ajustas tu tiempo y todo. Obviamente tiene la capacidad de sacar esa secuencia. Hay un mínimo tiempo de transiciones, ¿verdad? Por la cuestión de la capacitancia en la salida de la fuente, por la regulación y rizo que se necesita filtrar. Pero sí tiene manera de que en la pantalla puedas ver tú el voltaje corriente. No tiene gráficas en la pantalla, pero sí puedes pedirle por medio comando la corriente que estés en ese voltaje o inclusive pedirle el voltaje que tú hayas seteado, lo puedes volver a pedir, ¿verdad? Pero si no tiene, la única que tienes, ¿cómo se llama? Gráficos es de la 62000D, ¿verdad, José? En la pantalla de cuando la estás utilizando, Eric. Sí, así es. Creo que, Tienes déjame un ver. gráfico, pero eso depende del... No, es que no tenemos una tan de cerca de la pantalla de la Ah, de... ok. Lo que te muestra por el gráfico es, pero si estás en modo de carga o en modo de fuente o en modo bidireccional. Ok. Pero las lecturas por lo general en corriente directa son las mismas. Te monitorea voltaje, corriente, potencia, así como se ve ahí en esa pantalla. De hecho, el Ajá. gráfico es el que se ve en el lado derecho arriba, si te fijas, ahí está la gráfica de los dos cuadrantes de voltaje, de corriente positiva o negativa, y pues obviamente te reporta potencia y corriente positiva o negativa, dependiendo de si está entregando o si está recibiendo corriente. Ahí nada más lo que aclararía es de que en el caso de las fuentes de corriente directa, esas son las únicas mediciones que soportan. En el caso de la fuente de corriente alterna, sí tenemos más mediciones como la potencia total, como el factor de cresta, factor de potencia, entre otras. Ahí es sobre la medición de la corriente, lo que un detalle a revisar sería la precisión que se exige de la medición. Habría que revisar si la tolerancia de la fuente está dentro de la tolerancia que les piden para la prueba. Sí, perdón, gracias. Sí, mira, la cuestión que se requiere son para probar las luces LED de los carros, en este caso en Gela y en Valeo Silvana. Se hacen unas pruebas cuando ya se acaba de armar el producto y se pasa a una prueba que se llama estación de prueba eléctrica. Entonces, lo que el cliente hace es que nos pide que se programen esas pruebas de 7, 13, 75 y 18. Y en ese momento que yo le mando 7 volts, yo necesito saber en línea el consumo y extraerlo hacia una pantalla, hacia un HMI. Y en ese momento, nosotros programamos unos valores, un rango de medición que ellos nos dan de tolerancia. En este caso, el fabricante, ya sea Audi o Mercedes-Benz. Y si está dentro, pasa, y si no, ya se rechaza. Entonces, se requiere que sea rápido, porque tampoco pues, podemos tener mucho tiempo la prueba en cada uno de esos, ¿no? De hecho, ahorita están haciendo unas fuentes de su competencia que es Keysight, no sé si la conozcan, que antes era Agilent. Sí. Entonces, y esto sí lo está haciendo, entonces se requiere extraer esa información en tiempo real y mandarla a un HMI
para que la está viendo el cliente en dado caso de que haya visitas, ¿no? Haya o no haya visita, pues de todos modos tienen que estar saliendo esos valores, extraerlos y rápido switchar a 13, extraerlos y switchar a 18. Si no, si en alguna de las tres falla, se rechaza la pieza. Ujú, Entonces, esa es la importancia de tener, como ustedes dicen, esa rapidez ujú. de transición de lecturas. Gracias por la información. No, no hay de qué, Alejandro. De hecho, sí se puede, inclusive durante el programa de prueba, igual que con la fuente de Keysight. De hecho, los comandos Skippy son generales entre todas las fuentes, entonces el programa de prueba va a ser bastante similar con nuestras fuentes y también sería cuestión nada más de pedir la medición de corriente y la fuente la entrega. Lo que hay que tomar en cuenta es lo que le mencionaba mi compañero Cristian, que dependiendo de la tolerancia en la medición que pida su cliente, es donde podemos garantizarle si nuestra fuente serviría o no, porque nuestra fuente monitorea la corriente, pero no va a tener la misma exactitud que un multímetro, por ejemplo, para medir la corriente que está demandando el producto bajo prueba. Pero si tiene algún requerimiento donde esté requiriendo una fuente actualmente, con mucho gusto podemos revisarlo y en la hoja de datos validamos si le podría servir una de estas fuentes para su aplicación. Sí, muy bien, ingenieros. Sí, nosotros, de hecho, en la Keysight, optamos por medir primero, como dices tú bien hecho, es con un multímetro de precisión. Y si hay alguna variación, nosotros con programación hacemos el ajuste y hacemos una matriz de pruebas. Entonces, con esos ajustes, vemos si lo volvemos a reajustar o ya lo dejamos con ese valor. Porque sí, como son miliamperes lo que se mide, o incluso hay unos LEDs que dan mucho menos cuando son los LEDs frontales o los LEDs que van en los interiores, Ujú. pues llevan un consumo mínimo, ¿no? Ya de microamperes. Entonces, si hacemos esos ajustes, pues como se van al laboratorio, pues allá, el laboratorio de cliente, pues allá hacemos el ajuste para que de esos valores. Y sí, no tenemos ningún problema. Aquí yo me imagino que si pasa eso, será lo mismo, pero bueno, está muy bien saberlo. Gracias. No, no, no hay de qué, Alejandro. Igual ahí posterior al seminario ya estamos en contacto con usted para si le podemos apoyar en algo más, ahí estamos a la orden. Hay otro, esta pregunta que si tienen normas asociadas a las pruebas ese es de Pedro Gutiérrez, para dar dictamen final de conformidad PAS y así programar las pruebas. Hay algunas normas como ya las estuvimos viendo en una de las slides por aquí del software. eh, Mencionaba José la LB123 y es para vehículos eléctricos y otras de la ISO como el 16750 esas son ya son los niveles que son base de las normas y de hecho están baseadas las normas dentro del software que nosotros tenemos, los soft panels le llamamos, y ahí sí se puede, está base esos límites, ¿verdad? Entonces se hacen la secuencia en tiempo, los niveles de voltaje, transiciones, entonces para esas específicamente sí, porque las fuentes se pueden utilizar en esas normas. Hay unas normas que obviamente si las sesiones son muy rápidas se requieren otro tipo de instrumentos un poco más diferentes que normalmente no son fuentes, son como generadores de impulsos como de alta velocidad, ¿verdad? Pero esas no son nuestras aplicaciones realmente. Pero si está dentro de las normas, si nos compartes qué normas necesitas cumplir, con gusto te decimos si cumplimos y si podemos hacer alguna secuencia, ¿verdad? Para hacerla cumplir. Entonces, igual también como mencionaba Cristian y José, necesitamos saber las tolerancias que se necesitan para la programación de los voltajes y la velocidad. Entonces, si tienes esos datos, Pedro, con gusto te podemos ayudar, ya sea fuera de aquí del webinar. Mandamos más información. Bien. Entonces, ¿alguien más que tenga alguna duda? Perfecto.
Hola, Sí, adelante. ¿qué tal? Nicolás de Argentina, Buenos Aires. ¿Qué tal, Nicolás? Dime, Ah, dinos. Consulta sería acerca de la calibración de todos estos equipos que ustedes disponen en su roadmap de lineal de productos. En Argentina, ¿tienen algún listado de aquellos laboratorios que estén homologados o habilitados por ustedes para hacer calibraciones y certificaciones al respecto? Creo que tenemos una lista, no es muy extensa, pero te podemos compartir, Nicolás, de algún laboratorio. Si quieres te lo mandamos vía correo. Creo que tenemos tu Sí, registro, yo por creo que favor. sí, por ahí te lo mandamos. Ajá, claro que sí. Sí. ¿Alguna otra Excelente. duda? No, muchas gracias. Sí, perfecto. ¿Qué tipo de equipos tienes contigo? Nosotros estamos trabajando con equipamiento de HiPod en lo que es seguridad eléctrica y de testeos el AT8020. Oh, ok, el 8020, perfecto. Perfecto, uno de los sistemas automatizados. Perfecto, claro que sí. Igual si ya unas te contactamos y si hay algún otro laboratorio, ya sea que ustedes han calibrado fuera del país también o han hecho calibraciones locales alguna vez. No, sería la primera vez que vamos a hacer calibración de estos equipos por Ajá. normativa, digamos, Sí, así es. Ok, bueno, muy bien. normativas locales. Perfecto. Bueno, muy bien. Te pasamos esa lista, Nicolás, claro que sí. Buenísimo, muchas gracias. Hasta luego. Perfecto, yo creo que vamos a dar unos 5 minutos más. Si alguien tiene otra duda, nos hace saber, ¿verdad? Para poder avanzar. José, ¿algo que quieras agregar antes de concluir el webinar? No, creo que sería todo, Eric. Nada más lo que mencionaba Kristen, que igual les vamos a estar enviando tanto la presentación como vamos a subir la grabación del seminario a nuestro canal de YouTube para si desean revisarlo ahí o revisar la presentación por correo. Igual, pues cualquier cosa que les podamos apoyar, tanto nuevos seminarios que vamos a estar realizando como dudas técnicas, soporte, asesoría o nuevos proyectos, ahí estamos a la orden. Acaba de llegar una pregunta de Víctor. En su catálogo manejan fuentes trifásicas con voltaje 0 a 600. Tenemos, si son trifásicas, si es voltaje línea neutro, línea, sí, sí tenemos, eh, ah, tenemos alguna de esas fuentes, con alguna opción de voltajes más altos, ¿no? Entonces, eh, no sé si ese sería voltaje línea, Víctor. No sé si puedes confirmar. Si no, igual te mandamos información vía correo, no te preocupes. Igual nos interesaría saber qué potencia necesitas, ¿verdad? Ok, claro que sí, te mandamos un correo, Víctor.
Bien. Casi no hablamos realmente de lo que son las fuentes bidireccionales de alterna, pero creo que nos faltó incluirla. La que son las fuentes simuladoras de red eléctrica, básicamente que pues, se pueden ser utilizadas para absorber también en la energía generada por inversores fotovoltaicos o algún módulo como los cargadores bidireccionales de vehículos eléctricos. Entonces, también tenemos ese tipo de fuentes para que de hecho, que se pase similar a esta presentación que tenemos aquí, pero aquí habla de simulación de batería, ¿verdad? Pero con las fuentes bidireccionales de directa, pero también se puede, obviamente, tenemos la etapa de la entrada. Por ejemplo, aquí son cargadores a bordo del vehículo, entonces la corriente puede ir y venir, la potencia puede ir y venir. Entonces tenemos esa parte también de fuentes bidireccionales en alterna. Si alguien está trabajando en ese tipo de productos, ¿verdad? Bueno, yo creo que vamos a dar por concluido, José. Agradecemos a todos por haber asistido y pues les estaríamos mandando la invitación del próximo webinar para un par de semanas. Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos y seguimos en contacto. Que tengan un excelente día. Gracias igualmente. Hasta luego.